Durante décadas, Enrique Iglesias fue considerado no solo una estrella mundial de la música latina, sino también un ejemplo de discreción, estabilidad y serenidad fuera del escenario. Mientras sus canciones llenaban estadios y se convertían en himnos internacionales, él construía en silencio una vida familiar aparentemente sólida junto a su pareja de toda la vida, Anna Kurnikova. A ojos del público, su relación era una rara excepción en el mundo del espectáculo, duradera, privada y libre de escándalos. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, aquello que parece perfecto desde fuera puede esconder fracturas profundas que solo se revelan cuando es demasiado tarde. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron de manera casi imperceptible. Enrique, acostumbrado a la intensidad de las giras y la presión de los medios, siempre había valorado el refugio emocional que encontraba en su hogar. Pero, con el paso del tiempo, empezó a notar pequeños gestos, silencios prolongados, miradas evasivas y conversaciones interrumpidas al entrar en una habitación. No eran pruebas concluyentes, pero sí señales que despertaron en él una inquietud difícil de ignorar. La duda, una vez instalada, se convirtió en una sombra persistente que comenzó a acompañarlo incluso en el escenario. A medida que estas sensaciones se intensificaban, la relación entre ambos empezó a mostrar grietas. Enrique intentaba racionalizar sus pensamientos. Tal vez el estrés, el cansancio o las diferencias en el ritmo de vida estaban afectando la dinámica familiar. Pero en momentos de honestidad consigo mismo, no podía escapar a la sensación de que algo más profundo estaba sucediendo. La distancia emocional que antes no existía se hacía cada vez más evidente, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos sin previo aviso. Fue entonces cuando una serie de coincidencias despertó sus peores temores. Un mensaje recibido a horas inusuales, un viaje repentino de Ana que no estaba previsto, una fotografía publicada por un tercero que parecía mostrar más cercanía de la deseada, con un hombre cuya identidad, al principio, Enrique no pudo descifrar. Aunque no quería precipitaciones ni juicios injustos, la necesidad de saber la verdad se volvió insoportable. La confianza que había sido el pilar central de su relación comenzaba a tambalearse ante la ausencia de explicaciones convincentes. Los amigos más cercanos notaron el cambio en él. Su sonrisa, antes espontánea, parecía ahora un gesto aprendido. Su música, siempre cargada de emoción, adquirió un matiz más melancólico, como si cada nota fuera el reflejo de una batalla interna. Enrique sabía que enfrentarse a la verdad podría romper definitivamente su mundo, pero también comprendía que vivir en la incertidumbre era una condena emocional que no podía soportar por mucho más tiempo. Se dibuja el inicio de una tragedia sentimental que marcaría un antes y un después en la vida del cantante. La sospecha, ese pequeño hilo que parecía insignificante al comienzo, se transformó en el detonante de una historia dolorosa, en la que Enrique Iglesias se vería obligado a enfrentar no solo una posible traición, sino también la fragilidad misma del amor que creyó eterno. El día en que Enrique Iglesias descubrió la verdad, comenzó como cualquier otro. Estaba en su estudio de Miami, revisando las maquetas de su próximo álbum, cuando un mensaje en su teléfono cambió por completo el rumbo de su vida. No era un mensaje destinado a él, sino uno reenviado por error, con un tono demasiado íntimo y familiar, para hacer una simple conversación de trabajo. Lo que al principio parecía una confusión se convirtió en el hilo que tiró de toda la madeja. Durante horas, Enrique releyó esas líneas una y otra vez, tratando de convencerse de que había una explicación lógica. Pero la evidencia era demasiado clara. Había alguien más en la vida de Ana. Al principio, su mente se negó a aceptar lo que sus ojos veían. La traición no era solo una herida al orgullo, sino una puñalada al corazón de un hombre, que siempre había confiado ciegamente en la persona que amaba. Decidió no precipitarse. En lugar de confrontarla de inmediato, optó por la prudencia.
contrató discretamente a un investigador privado, no por desconfianza irracional, sino porque necesitaba pruebas, necesitaba la verdad desnuda, sin interpretaciones ni dudas. Lo que descubrió días después lo dejó sin aliento. Ana mantenía encuentros secretos con un hombre inesperado, alguien de su propio entorno profesional, un productor musical cercano al equipo de Enrique. Ese descubrimiento fue un golpe doble. No solo se trataba de una infidelidad, sino de una traición en el círculo más íntimo, donde la lealtad y la confianza deberían ser inquebrantables. Enrique, conocido por su temperamento tranquilo, se sumió en un silencio denso, una calma que escondía una tormenta interior. Las noches se volvieron largas, el sueño imposible, y la música, su refugio habitual, se convirtió en un recordatorio constante del vacío que sentía. Cuando finalmente decidió confrontarla, la conversación fue devastadora. Ana, visiblemente nerviosa, trató de negar lo evidente, pero frente a las pruebas no tuvo más remedio que admitirlo. Enrique no gritó, no rompió nada. Simplemente la miró con una tristeza infinita y pronunció una frase que quedaría grabada en su memoria. Lo peor no es que me hayas engañado, es que me hayas hecho dudar de todo lo que alguna vez fue real. Aquel día marcó el punto de no retorno. La casa que compartían, una vez llena de risas y complicidad, se convirtió en un espacio frío, silencioso. Los hijos, demasiado pequeños para entender lo que ocurría, percibieron la tensión y el cambio en la mirada de su padre. Enrique intentó mantener la normalidad, pero la herida era demasiado profunda. El escándalo no tardó en llegar a los medios. Aunque él trató de manejar la situación con discreción, los rumores comenzaron a filtrarse y los paparazzi olieron sangre. Las revistas de entretenimiento empezaron a especular. Los titulares hablaban de una traición inesperada y una pareja al borde del colapso. Enrique, fiel a su naturaleza reservada, se mantuvo en silencio, pero su rostro cansado y su mirada perdida en las pocas apariciones públicas lo decían todo. Mientras tanto, el otro hombre, el supuesto amante, desapareció del radar mediático. Nadie volvió a verlo en eventos, y su nombre fue eliminado discretamente de los créditos de producción en los proyectos de Enrique. Fue una especie de exilio silencioso, una forma de borrar su existencia sin necesidad de venganza explícita. Sin embargo, la verdadera batalla de Enrique no estaba en los tabloides, sino en su interior. Luchaba entre el deseo de perdonar y la imposibilidad de olvidar, entre el amor que aún sentía y el dolor de haber sido traicionado. Sabía que cualquier decisión, quedarse o irse, tendría un precio altísimo, no solo para él, sino para toda su familia. Enrique Iglesias se encuentra en el ojo del huracán. Un hombre que lo tuvo todo, enfrentado a la pérdida más dolorosa de todas, la del amor en el que más creyó. Lo que vendría después no sería una simple ruptura, sino un proceso de reconstrucción emocional que pondría a prueba no solo su corazón, sino también su identidad como artista y como ser humano. Después del descubrimiento, Enrique Iglesias se encontró en un vacío que ni la fama ni el éxito podían llenar. El hombre que había llenado estadios en todo el mundo, que había hecho cantar a millones de personas sobre el amor, la pasión y la entrega, ahora no encontraba palabras para describir su propio dolor. La traición de Ana no solo había fracturado su relación, sino también su confianza en todo lo que había creído inquebrantable. Durante semanas, Enrique desapareció del ojo público, canceló presentaciones, se encerró en su mansión de Miami y limitó el contacto incluso con su familia más cercana. Las redes sociales enmudecieron. Ni una publicación, ni una palabra. Los fanáticos, acostumbrados a su energía y sonrisa, comenzaron a preocuparse. Algunos pensaban que estaba preparando un nuevo disco, otros que algo grave ocurría. Nadie imaginaba la magnitud del sufrimiento que atravesaba. El silencio fue su manera de protegerse, pero dentro de esas paredes, el ambiente era opresivo. Los recuerdos compartidos con Ana, fotografías, notas, melodías escritas juntos, se convirtieron en fantasmas que lo perseguían.
Hubo noches en las que Enrique se levantaba a medianoche para tocar el piano, intentando transformar el dolor en música. Sin embargo, cada acorde parecía herirlo más, como si cada nota fuera una lágrima contenida. Fue en ese periodo cuando compuso una serie de canciones inéditas, piezas íntimas y desgarradoras que hablaban de pérdida, de arrepentimiento, de la imposibilidad de volver atrás. Algunas de ellas nunca salieron a la luz, consideradas demasiado personales, incluso para un artista acostumbrado a desnudarse emocionalmente ante su público. Sus amigos más cercanos cuentan que una de esas canciones terminaba con la frase: «No me duele perderte, me duele que me hayas hecho perderme a mí mismo». Esa línea, según muchos, definió mejor que ninguna otra su estado emocional en aquel momento. Enrique había perdido algo más que una pareja. Había perdido la estabilidad que le daba sentido a su mundo. Mientras tanto, Ana trataba de mantener la normalidad por sus hijos. Aunque ambos acordaron no hacer declaraciones públicas, los rumores crecían como una bola de nieve. Algunos medios afirmaban que ella intentaba reconciliarse, que había comprendido el daño irreparable que había causado. Otros aseguraban que Enrique había rechazado toda posibilidad de perdón. Lo cierto es que la comunicación entre ellos se volvió escasa y tensa, casi puramente logística, centrada en el bienestar de los niños. Enrique comenzó a buscar consuelo en lo único que siempre lo había salvado: la música. En su estudio, rodeado de guitarras y viejas grabaciones, empezó a grabar lo que sería su proyecto más introspectivo. No pensaba en vender discos ni en conquistar listas de éxitos. Quería simplemente sanar. En cada canción intentaba encontrar sentido a lo que había vivido, a esa mezcla de amor y desengaño que lo había dejado al borde del colapso. Pero la sanación no llegó rápidamente. Enrique cayó en episodios de ansiedad, insomnio y aislamiento. Algunos miembros de su equipo contaron que durante los ensayos, su mirada se perdía y olvidaba las letras de canciones que había cantado miles de veces. Era como si su mente se negara a habitar el presente. Un amigo íntimo, testigo de aquel periodo oscuro, describió la situación con crudeza. Nunca lo había visto así. Enrique no lloraba, pero se le notaba roto. Era un silencio que dolía más que cualquier grito. A pesar de todo, evitó recurrir a escándalos, venganzas o declaraciones públicas. Su forma de resistir fue la dignidad. Mantuvo el respeto por la mujer que, a pesar de todo, había sido parte esencial de su vida. Esa actitud le valió aún más admiración de sus seguidores, que vieron en él no solo a un artista, sino a un hombre capaz de soportar el dolor sin perder su esencia. Con el paso de los meses, comenzó lentamente a reconstruirse. Volvió a salir, a compartir momentos con amigos, a reencontrarse con su madre y con sus hermanos. Cada encuentro era una oportunidad para recordar quién era antes de la tormenta. Poco a poco, la oscuridad empezó a disiparse, aunque el dolor seguía ahí, transformado en una cicatriz profunda pero visible. La historia de Enrique Iglesias se convierte en un retrato humano de vulnerabilidad y resistencia. La caída emocional, lejos de destruirlo, lo empujó hacia una introspección que marcaría una nueva etapa en su vida artística y personal. Pero aún quedaba una pregunta sin resolver. ¿Podría volver a creer en el amor después de haber sido traicionado por la persona que más amaba? El tiempo, ese juez silencioso que todo lo transforma, comenzó a suavizar las heridas de Enrique Iglesias. Aunque las cicatrices seguían ahí, visibles solo para quien lo conocía de verdad, algo en él empezó a cambiar. Ya no buscaba respuestas en los mensajes antiguos, ni repasaba conversaciones pasadas. Comprendió que aferrarse al dolor era como seguir cantando una canción triste cuando el público ya se había marchado. El primer paso hacia su reconstrucción fue volver al escenario. A pesar de las dudas, aceptó presentarse en un festival benéfico en España, su país natal. Aquel regreso no fue fácil. Cuando subió al escenario y vio el mar de luces del público, una ola de emociones lo invadió. Durante un momento, pensó que no podría hacerlo. Pero luego,
Al comenzar las primeras notas de Hero, algo se liberó dentro de él. Cada palabra parecía adquirir un nuevo significado. Cada verso era una confesión pública de su lucha interna. El público lo recibió con una ovación que pareció curar parte de su alma. Muchas personas lloraban, conscientes de lo que había vivido, y él también dejó que las lágrimas fluyeran. Por primera vez en mucho tiempo, Enrique no sintió vergüenza de mostrarse vulnerable. Esa noche no fue solo un concierto, fue una catarsis, un renacimiento. Después de aquel momento, decidió concentrarse en proyectos más personales. Se alejó del brillo superficial de la industria musical y comenzó a componer para otros artistas. En esas colaboraciones encontró una nueva forma de expresarse, más madura, más humana. Ya no le interesaban los éxitos fugaces. Quería crear canciones que sanaran, que contaran verdades, que hablaran de pérdidas y de esperanza. En paralelo, Enrique comenzó un proceso de terapia emocional. Aprendió que el perdón no es justificar la traición, sino liberarse del peso de la rabia. Cada sesión lo ayudaba a reconstruir la confianza en sí mismo, a aceptar que incluso los corazones más nobles pueden ser heridos, y aún así, seguir latiendo. Ana, por su parte, parecía entender la magnitud de lo que había destruido. Aunque intentó acercarse de nuevo por el bienestar de los hijos, Enrique fue claro. No había marcha atrás. Podían convivir en paz, pero no como pareja. Él necesitaba distancia, no resentimiento, sino espacio para redefinirse. Esa madurez sorprendió a todos los que lo rodeaban. En lugar de buscar venganza, eligió el silencio y la dignidad como respuesta. Con el tiempo, los medios comenzaron a dejar de perseguirlos. La historia que había llenado titulares dio paso a otras noticias, y la pareja desapareció de la escena pública. Enrique se refugió en la naturaleza, pasó temporadas en Ibiza y en su casa de Los Ángeles, donde redescubrió la belleza de la soledad. La soledad no siempre es enemiga, comentó una vez a un periodista de confianza. A veces, es el único lugar donde puedes volver a escucharte a ti mismo. Esa introspección también se reflejó en su aspecto y en su música. Apareció más delgado, con una mirada más serena, pero con una energía distinta, más profunda. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron si había vuelto a enamorarse, respondió con una sonrisa triste. No sé si quiero volver a amar, pero sí quiero volver a confiar en la vida. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, que vieron en él un ejemplo de resiliencia. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y admiración. Muchos fans compartieron sus propias historias de desamor, inspirados por su capacidad para seguir adelante sin perder la ternura ni la sensibilidad. A medida que pasaban los meses, Enrique comenzó a recuperar su esencia. Grabó nuevas canciones, participó en eventos solidarios y se acercó más a sus hijos, quienes se convirtieron en su mayor fuente de fuerza. Cada sonrisa de ellos era un recordatorio de que la vida, incluso después del desastre, siempre ofrece una segunda oportunidad. En el fondo, Enrique sabía que su historia con Ana quedaría marcada en su vida como una lección, no como una condena. Aprendió que incluso las personas que más amamos pueden fallarnos, y que el verdadero amor, el que te salva, nace del perdón, no del rencor. El dolor se transforma en crecimiento. Enrique Iglesias, después de tocar fondo, comienza a levantar el vuelo de nuevo. Ya no es el joven romántico que soñaba con amores eternos, sino un hombre que ha mirado de frente a la traición y ha decidido seguir cantando. No por ella, no por el público, sino por sí mismo. Pasaron los años, y con ellos el ruido se fue apagando. Las luces del escándalo, los titulares, los rumores. Todo quedó atrás, como un eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Enrique Iglesias emergió de aquel dolor transformado. Ya no era el hombre roto que buscaba respuestas entre las sombras, sino alguien que había aprendido a convivir con sus cicatrices. Y lo más sorprendente fue que, sin buscarlo, volvió a abrir su corazón. No fue un nuevo amor inmediato.
ni una historia de película. Fue un proceso lento, casi silencioso, nacido del deseo de volver a sentirse vivo. Enrique comenzó a viajar, a conocer nuevas personas fuera del mundo del espectáculo. En uno de esos viajes, en Italia, conoció a una mujer distinta a todas las anteriores, sencilla, empática, alejada por completo del brillo mediático. No era una modelo ni una cantante, sino una restauradora de arte que trabajaba en Florencia. Su forma de mirar el mundo, con calma, sin ambición, sin máscaras, le recordó a Enrique lo que había olvidado, que el amor verdadero no necesita ruido, solo presencia. Al principio, fue cauto. El miedo a repetir la historia lo hacía dudar de cada paso. Pero aquella mujer no exigía nada. No pedía explicaciones ni promesas, solo autenticidad. Y así, poco a poco, Enrique volvió a confiar, no tanto en ella, sino en la posibilidad de volver a sentir sin temor. Ella no me pidió que la amara, contó una vez a un amigo. Solo me enseñó a no tener miedo de hacerlo. Mientras su vida personal se estabilizaba, su carrera también entró en una nueva etapa. Enrique decidió producir un álbum completamente distinto, el más íntimo de su trayectoria. Lo tituló Renacer, y en él plasmó todo su viaje interior, desde la traición hasta la aceptación, desde la pérdida hasta la esperanza. Cada canción era un fragmento de su historia, una carta abierta a quienes alguna vez se sintieron traicionados y aún así decidieron seguir amando. El álbum fue un éxito rotundo, no por su comercialidad, sino por su verdad. La crítica lo llamó el proyecto más maduro y emocional de Enrique Iglesias. Las letras, cargadas de honestidad, conectaron profundamente con el público. En una de las canciones, titulada Lo que quedó de mí, escribió: "No fue tu adiós lo que me mató, fue seguir esperando que volviera siendo la misma". Durante la gira que siguió, Enrique se mostró diferente. No era el ídolo pop de los años anteriores, sino un hombre que cantaba con el alma. En cada concierto compartía pequeñas reflexiones sobre el perdón, el dolor y la resiliencia. Y en esas palabras, el público no solo veía a un artista, sino a un ser humano que había atravesado el fuego y había salido purificado. Su relación con Ana, aunque irreparable en el ámbito sentimental, evolucionó hacia una convivencia pacífica. Ambos comprendieron que, pese a todo, compartirían siempre un lazo: sus hijos. Con el tiempo lograron reconstruir una amistad basada en el respeto y la gratitud por los años compartidos. Enrique nunca habló mal de ella públicamente. Al contrario, la mencionó con serenidad en una entrevista. El amor cambia de forma, pero nunca desaparece del todo. Solo aprendemos a mirarlo desde otro lugar. Esa frase definió el cierre de su historia. No hubo revancha, ni odio, ni rencor. Solo aceptación. Enrique comprendió que la vida no siempre te devuelve lo que das, pero sí te recompensa cuando aprendes a soltar. El público, que lo había acompañado durante todo el proceso, encontró en su transformación una inspiración. Muchos vieron en él el ejemplo de cómo superar la traición sin convertirse en víctima, cómo reinventarse sin perder la esencia. Los medios, acostumbrados al escándalo, esta vez aplaudieron su madurez y discreción. Hoy, cuando mira atrás, Enrique Iglesias no reniega de lo que vivió. Sabe que cada lágrima, cada silencio y cada caída lo convirtieron en el hombre que es. A veces, en sus conciertos, dedica una canción a quienes alguna vez amaron tanto que se perdieron. Y el público entiende perfectamente de qué habla. El final de esta historia no es una tragedia, sino una redención. Enrique no encontró un final feliz de cuento, sino algo más real: la paz consigo mismo. Aprendió que el amor puede romperte, pero también enseñarte a amar mejor. Que la traición no destruye, sino que revela. Y que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Al caer el telón de su vida emocional más dolorosa, Enrique Iglesias volvió a cantar, no como un ídolo,
sino como un hombre que sobrevivió al desamor y lo convirtió en arte. Y en esa voz quebrada pero firme, millones de personas encontraron esperanza. Porque al final, el verdadero final trágico no fue la traición, sino el silencio roto por una canción que volvió a dar sentido a su alma. La historia de Enrique Iglesias no es simplemente la de una traición amorosa, sino la de un hombre que atravesó la oscuridad para reencontrarse consigo mismo. Durante años fue el símbolo del amor romántico, del éxito y del control. Pero el destino le mostró que incluso los corazones más fuertes pueden quebrarse cuando la confianza se derrumba. Su caída no fue un escándalo, sino una transformación silenciosa. El dolor lo desnudó de toda superficialidad. Lo obligó a mirarse sin máscaras, sin fama, sin aplausos. Perdió el amor que creyó eterno, pero ganó algo más valioso: la comprensión de que la felicidad no depende de otra persona, sino del equilibrio interior. Aprendió a perdonar sin olvidar, a amar sin poseer, y a seguir adelante sin la necesidad de justificar el pasado. Hoy, Enrique Iglesias es el reflejo de una verdad universal. No hay éxito que te salve del sufrimiento, ni derrota que te robe la posibilidad de renacer. La vida le arrebató mucho, pero también le dio la oportunidad de transformar su dolor en arte, su tristeza en canciones, su silencio en inspiración para millones. Cada vez que sube al escenario, no canta solo para entretener. Canta para recordar que la vulnerabilidad también es fuerza, que llorar no es rendirse, y que el amor, aunque duela, siempre deja una huella luminosa en quien lo ha sentido de verdad. Así termina esta historia, no con un final feliz, sino con un final real, donde el hombre que una vez fue traicionado encontró la paz en su propia voz. Enrique Iglesias, el artista que conquistó el mundo con su pasión, terminó conquistando algo aún más difícil: la serenidad de su alma.